Vamos a iniciar esta tercera sesión, esta semana 3, abordando el tema responsabilidad ética de la ciencia y la tecnología. De antemano le recuerdo que hay un texto que se les sugiere, o mejor dicho, que se asigna para el estudio, en el que se abordarán de una manera más precisa, ¿no? esta temática, y en esta sesión, en estos minutos, lo que yo haré es ayudar o favorecer un poco el interés, el motivar a abordar este tema en un autor tan solvente como el que se les sugiere. Quisiera en primer lugar proponer que hablemos un poco de las actitudes, ¿no? Más que del objeto mismo, de la problemática misma, de la relación entre la moral o la ética y la ciencia, o la ética y la tecnología. Hablemos un poco de algunas actitudes que no serían adecuadas, ¿no? o que debemos tratar de superar, porque estas actitudes de hecho se han dado en el pasado, ¿no? Yo las quiero nombrar así, como actitudes apologéticas de defensa de la moral frente a la ciencia, como si la ciencia potencialmente condujera a cierto tipo de transgresión de valores ya establecidos, ya definidos, o lo mismo con la tecnología, particularmente con la tecnología, que en el orden práctico sí nos plantea problemas bastante profundos y delicados que hay que analizar con detenimiento. Pero no buscando la defensa de una cosa frente a la otra. Hay que tratar de elevar un poco la mirada, de ver estos problemas de una perspectiva como más integradora, ¿no? Abrir las cuestiones que nos plantea la ciencia, la tecnología, ¿no? Como preguntas, como problemas que es legítimo, que es justo hacer, pero no como una especie de atrincheramiento de posiciones. Lo mismo se puede decir respecto de la ciencia, ¿no? Hay una actitud, digamos, cientificista que a veces considera que la moral es un saber infundado, que es resultado solo de pretensiones, deseos, pero que no tienen el valor cognitivo, ¿no? Con el cual tendría que confrontarse cualquier juicio de carácter científico. Y elevar la mirada, me parece, o algo que ayuda a situarnos en una perspectiva más amplia, más abierta, y por lo tanto también más comprensiva, aún dentro del carácter problemático que pueda haber en estas cuestiones, ¿no? En la relación de la ética con la ciencia y la tecnología. Esta mirada, esta perspectiva, diría, consideremos la ciencia y la tecnología desde el punto de vista del hacer humano, porque eso son, ¿no? O también son eso, ¿no? La ciencia no son solo conclusiones, digamos, asentadas, ¿no? Y que en todo caso solamente pueden ser revisadas con los métodos propios de la ciencia, ¿no? Lo cual es una pretensión propia de la ciencia, pero también podemos decir, ¿no? Situándonos en otra perspectiva, que la ciencia la hace el hombre y tiene que ver con el hacer humano. Lo mismo la tecnología. Y la ética también. Es
En este sentido, nos ayuda pues pensar que la ciencia como actividad, como algo que hace el hombre, no solamente produce conocimientos, los verifica, los somete a un método riguroso, sino también lleva valores implícitos, como en todo hacer humano. Entre estos valores ciertamente está el valor de la objetividad, ¿no? Valores epistémicos, ¿no? Como digamos de orden teórico por una parte y valores de orden práctico, ¿no? Las teorías científicas reclaman precisión, consistencia, ¿no? Sencillez o simplicidad. Esta consistencia de las teorías científicas impone un criterio de coherencia interna dentro de las teorías, pero también una coherencia externa. En este sentido, podemos decir que son valores instrumentales, cognitivos instrumentales, que están ligados a otros valores más amplios, que no son solo de la ciencia, pero que son propios de la ciencia, que son inherentes a la actividad científica, como son la búsqueda de la verdad, el decir la verdad. En la elaboración de los informes científicos es un elemento muy importante, una exigencia inherente a la actividad del científico, la honestidad, ¿no? Tenemos ahí todo el tema del problema del plagio, etcétera, que digamos, supone, ¿no?, esta apelación a un valor que tenemos que decir, siendo científico en su realización, también tendríamos que decir que es un valor que trasciende la ciencia. La honestidad también se exige en otros ámbitos del ser humano. La manera de tratar las evidencias, de presentarlas, ¿no?, su alcance, etcétera. La objetividad no solamente es un atributo, diríamos, del saber científico, también en cierto modo es una condición. Bien, por eso al pensar la ciencia como hacer, ¿no?, nos facilita que evitemos pensar que los valores, el tema de los valores es un tema ajeno, ¿no?, que está extrínseco a la actividad científica. Esto por una parte. La ética o la referencia a la ética entonces puede tener ya desde la misma actividad científica una inserción, ¿no? La ética podría ayudar, ¿no?, también al trabajo científico, ¿no?, estableciendo otro tipo de criterios para evaluar, ¿no?, estas virtudes epistémicas, su significado, su alcance, ¿no?, que después no constituyen per se un objeto de estudio científico. Otro aspecto que quisiera señalar es que en la relación entre ética y ciencia, la ciencia reclama, asume un criterio de objetividad y reclama una autonomía que en principio debe ser respetada, ¿no? La autonomía significa que a la ciencia no se le pueden imponer conclusiones que no provengan de su propio método de investigación, que no hayan encontrado los elementos de evidencia directa, indirecta, teórica, etcétera, que es propia de la ciencia, ¿no? Y esto refuerza entonces que estamos tratando de establecer o debemos buscar, ¿no?, que los valores inherentes al saber científico,
pues hablamos un poco de la tecnología, seamos capaces de reconocerlos, de descubrir su propia dinámica de exigencia, ¿no? En donde estamos seguros y podemos corroborar que al interior de la ciencia hay también exigencias de carácter ético, de responsabilidad, ¿no? De solvencia, de no someter sus propias evidencias a otros fines, ¿no? O darle otros alcances que el conocimiento científico no tiene para justificar, por ejemplo, que el uso de una vacuna o la comercialización de una vacuna por motivos comerciales, económicos, demos resultados que no corresponden al tipo de investigación que se está haciendo. En el aspecto, digamos, de la ciencia, debemos considerar básicamente, podríamos generalizando un poco, ¿no? En esta perspectiva más amplia que queremos adoptar, que la ciencia es un gran instrumento, ¿no? Un gran instrumento, no el único, ni el último, ¿no? Para la búsqueda de la verdad, que es una necesidad humana. No es el lugar ahorita para discutir, pero la verdad es un reclamo natural al proceso, como el hombre se descubre a sí mismo, descubre sus relaciones con la naturaleza, su responsabilidad incluso con respecto a la naturaleza, y esta manera de responder, ¿no?, a su propia vocación, a su propia tarea dentro del mundo, reclama o requiere la comprensión verdadera del hombre mismo, de la naturaleza, de la sociedad, etc. El segundo aspecto que hay que decir aquí es que la ciencia tiene una dimensión práctica, ¿no? Y esta dimensión práctica, que significa transformar el mundo, actuar sobre el mundo, modificar procesos, materiales, etc., va directo ciertamente a, digamos, unas tareas, ¿no?, o unas acciones que, como toda acción humana, necesita legitimación, ¿no? ¿Por qué hacemos esto y no otra cosa? ¿Por qué podemos actuar sobre la naturaleza, transformar sobre la naturaleza, modificarla, etcétera, ¿no? El hombre necesita poner las razones, no solamente la conveniencia económica, no solamente la conveniencia política, ¿no?, el hecho que la ciencia o la tecnología den poder, sino, digamos, para decir de una manera general, razones éticas, razones que tienen que ver con la conciencia humana, la conciencia del bien, ¿no?, que por otra parte, a esa conciencia y a ese objetivo, ¿no?, de la vida buena, del hombre bueno, a eso la ciencia no puede responder por sí misma, aunque no debemos, ¿no?, desestimar que el conocimiento que nos dan las ciencias biológicas, genéticas o las ciencias sociales del comportamiento humano, del actuar del hombre en la sociedad y en la naturaleza, carezcan de todo valor, ¿no? Son informaciones, ¿no?, categorías que nos ayudan siempre a comprender, ¿no?, no solamente a entender un proceso determinado, no solamente a describir en qué consiste el comportamiento, digamos, de los hombres en una determinada época, en un determinado lugar, sino también qué es prescriptivo, ¿no?, qué es normativo respecto de la acción humana. Y ahí hay que darle un lugar muy importante a la conciencia, ¿no? La ética ligada a la ciencia, ¿no?, descubriendo este potencial que hay en la tecnología para mejorar la vida humana, ¿no?, para impulsarla, ¿no?,
Es un gran instrumento, una gran, amplía la capacidad humana de crítica al poder, sobre todo cuando el poder corre el riesgo de volverse contra el hombre, ¿no? Un poder autoritario, un poder que arroga, ¿no?, un derecho sobre la vida humana, sobre las personas, que no está legitimado o lesiona, ¿no?, destruye las personas, la convivencia, etcétera. Pensemos, hay una gran alerta, si se quiere ver así, ¿no?, en el campo tan nuevo, tan reciente, por ejemplo, de la bioética, que ha querido elevar como una gran prevención, ¿no? La tecnología puede aumentar enormemente el poder del hombre, que tiene que ir acompañado, o que necesita ir acompañado también, de un incremento de la conciencia de la responsabilidad del hombre sobre la naturaleza, sobre también las estructuras biológicas, fisiológicas, incluso las estructuras, digamos, cerebrales que afectan a la vida de la conciencia, etcétera. Entonces, ahí me parece que hay adelantos importantes, ¿no? Hay también grandes discusiones. No debemos partir de que la ética ya tiene, digamos, el elenco de respuestas a todos los problemas que pueden surgir, digamos, de la acción humana, ¿no? Son campos, la biotecnología, las nuevas tecnologías, etcétera, campos nuevos en donde tendrán que aparecer también problemas nuevos, ¿no? Y nuestros instrumentos de análisis ético, de análisis moral, necesitan ampliarse, necesitan adecuarse, ¿no? Partiendo desde algunos principios que reconocemos como esenciales a un discurso moral, ¿no?, a una perspectiva moral. Sin embargo, en esos principios no está contenido todo, no está resuelto todo, ¿no? Y sobre todo que el papel, digamos, de la ética es, de alguna manera, acompañar, ciertamente juzgar sobre algunas posibilidades que están o que transgreden, ¿no?, valores fundamentales de la persona, de la dignidad de la persona, de la convivencia, etcétera, ¿no? Tenemos entonces así, en realidad, un campo abierto, ¿no? No una cosa juzgada, no una ética donde ya tenemos todas las respuestas a los problemas que nos está planteando la biotecnología contemporánea. Hay que, la reflexión moral tiene que ampliarse, tiene que complementarse con un conocimiento bastante atento, ¿no?, a lo que son estas tecnologías, lo que intentan transformar, etcétera, ¿no? Y no solamente una mirada superficial para, como decía al principio, para defender unos principios morales que pensamos que ya están concluidos o que en ellos ya está, ya se entiende todo lo demás. Sin desconocer, y en esto segura la lectura ampliará más lo que quiero decir aquí, sin desconocer que hay grandes desafíos, ¿no? En los años 50, un teólogo católico alemán, de nombre italiano, pero él creció en Alemania, Romano Guardini, planteaba que uno de los grandes desafíos del hombre contemporáneo, del hombre que está incluso en este umbral de la crisis del mundo moderno y el advenimiento de una cultura, de un mundo nuevo, posmoderno, para usar una expresión que ya se utiliza, decía que el gran desafío del hombre contemporáneo es
imponer límites a su propio poder. Que no sea solo el poder, que puede ser el poder del Estado, el poder de la ciencia, el poder económico, el poder tecnológico, etcétera, ¿no? Que no sea solo el poder el criterio para las decisiones y para la construcción, digamos, de la sociedad, de la convivencia entre los hombres. Porque si el poder es el único criterio, entonces estamos frente a un hecho, digamos, de poder ilimitado. Y Romano Guardini pensaba que este poder que limita al poder, ¿no? Este poder despotenciado en algún sentido es justamente la conciencia moral y la ética. Debemos ver la ética entonces como un recurso inherente a nuestra propia actividad, a lo que los hombres hacemos, ¿no? También ahora con la tecnología, con la ciencia, con la naturaleza. La crisis ecológica nos está reclamando de alguna manera esta responsabilidad, ¿no? Y se nos abre así entonces un campo de comprensión, un horizonte que ciertamente debe tener como criterio, o algunos de sus criterios, siempre la búsqueda de la verdad y el bien de la humanidad, que son criterios que sirven para juzgar el conocimiento científico en su aspecto teórico y práctico. Y digo una cosa final respecto de la fe. Quisiera resumirlo en una idea sencilla, no intentar hacer un desarrollo teológico. Diría que la fe, al menos la fe cristiana, implica o nos abre, ¿no? Nos impulsa a una afirmación muy entusiasta, muy llena de estima por lo humano, ¿no? La fe no es contraria a la ciencia, como también en algún momento se pensó. No es contraria a la capacidad racional que los hombres tienen, ¿no? Para entrar en relación con la naturaleza, con el mundo. La fe no inhibe las preguntas propias del hombre, ¿no? Su capacidad de admirar, su capacidad, su curiosidad, ¿no? La estimula, ¿no? Pero también la fe acompaña la aventura del conocimiento, la aventura también de la transformación de la sociedad, ¿no? Desde una perspectiva en donde se afirma incondicionalmente la centralidad, ¿no? De la persona, del hombre, como la criatura a la que Dios principalmente ha amado.